Askurukipan takenitaki istapjestati. Askirukipanaya tichiri. Askirukipanoya tichiri. Askirukipanaya Askurukipan tichiri. Askirukipanaya tichiri. Askurukipan takenitaki wasitana kalltañani aymara yatiqawisanpi. ¿Ya? Maliki. Nairakupacha hayllinta ñaniw, ¿ya? Hichuraja machaq haylliñani. Vamos a cantar primero. Es una nueva canción, ¿ya? Seguramente algunos también conocen. Ahí está. Se ve la letra, ¿verdad? Sí. Muy bien. La canción se llama Kaptir Sautir Qapa y Milla, ¿ya? Ah, Kaptiri viene de capuña, que es hilar. Sautaña es tejer, ¿ya? Qapa es habilosa, es lo contrario de floja, ¿ya? Y Milla, niña, ¿no? Más o menos dice así. Después vamos a cantar todos. Entonces, primero voy a cantar solo, ¿ya? Dice. Kaptir sautir qapa imilla taya pampan uñata tiri lupin lupjatas tayan taijatas. Kaptir sautir qapa imillita. Kaptir sautir qapa imilla taya pampan uñata tiri lupin lupjatas tayan taijatas. Kaptir sautir qapa imillita. Iya kullaka humatat ukas taqilura siri kaptata sautata masay taqin munkayawam. Iya kullaka humatat ukas taqilura siri kaptata masay sautata masay taqin munkayawam. Así es, ¿ya? Algunas letras falta, voy a arreglar para mañana bien, ¿ya? Entonces todos. A la cuenta de 3. Maya, Paya, Kimsa. Kaptir, sautir, kapa, imilla, taya, pampan, uñata, tiri, lupin, lupkatas, tayan, kaptir, sautir, kapa, imillita. Sautir. Kaptir, sautir, kapa, Ay, imilla, mami. taya, pampan, uñata, tiri, Kuyaka. Lupin lupin, Lapan sautir, sautir, kapa, Sí. imillita. Taquila Rusi. Iya pulaka humata tukas takilura siri. Kaptata masay, sautata masay. Tamasay. Iya Tamasay. pulaka humata tukas takilura Kanyawan. siri. Kaptata masay, sautata masay. Kayaway. ¿Está Difícil que fácil o te está tire. difícil? Difícil. ¿Difícil? Un poco, pero se va a poder. Vamos a Pero aprender. vamos a poder. Ya, muy bien, muy bien. Voy a arreglar algunas letritas, está mal. Voy a arreglar y les voy a pasar también esta canción, ¿ya? Para que vocalicen, ¿ya? A ver, les traduzco un poco, ¿no? Kaptiri es de hilandera, ¿no? Sautiri, tejedora. Kapaimilla, ya les he dicho, mujer habilosa o niña habilosa, ¿no? Taya es viento, ¿ya? Viento. Pampa, pampa. Uñata tiri, el que ve, ¿no? Entonces, el que ha nacido, digamos, en estas frías pampas, ¿no? Lupi es sol, ¿no? Cuando en radiación de la sol es lupi, ¿no? Waliu lupt anilis, ¿no? Lupin tiwadis, ¿no? Entonces el sol, ¿ya? Lupin luphat significa soleado, ¿ya? Luphat es sol. Taya, viento, taijatas, igual venteado. Pin luphatas, tayan taijatas, ¿no? Aptir, sao, ¿no? Y yao, como ya, Cuyaca, Jumata tucas, tú eres, ¿no? Taki lurasiri, ¿no? Lo que hace todo, dice, ¿no? Aptata masai, tú hilado, sautata masai, tú tejido, Taki es todos, ¿no? Nunca Yahweh es querido, entonces está querido por todos, dice, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la traducción. Muy bien, ahora sí empezaremos. Ahí hemos terminado alimentos, ¿verdad? Alimentos. Ahora vamos a ver. Animales, Uywanaka, ¿ya? Uywanaka. Entonces,
Uywa es animal, ¿ya? Uywa. Ahora, naca, animales, ¿sí? Uywa, uywanaka, ¿ya? Entonces, cualquier animal va a ser uywa. Ahora, como en castellano, ¿no? Hay animales domésticos y animales silvestres, ¿ya? Generalmente, a lo único que se hace diferencia en Aymara va a ser a los animales silvestres, ¿no? Entonces, a los animales silvestres se les dice pampa uywa, ¿ya? Pampa uywa, ¿ya? Pampa uywa. Eso van a ser los animales silvestres. Y uywanaka van a ser como los animales domésticos. Y en general, también para expresar animales va a ser uywa o uywanaka en plural. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, Atichiri. Sí, Atichiri. Vale, muy bien. Entonces vamos a ver, aprender algunos animales, ¿no? Por ejemplo, igual que en frutas, igual que algunos productos, algunas ocupaciones, no hay animales, ¿ya? No hay nombres, entonces solamente son fonetizados o son adaptados según las características del animal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Huancu es un animal típico, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, el conejo también silvestre, ¿no? Entonces, pampa, huancu. ¿Ya? Hijo. Es tampoco en eh, eh, Atichiri, eh, no se entiende. Está mala conexión. No se está escuchando bien, sí. Se Se está escucha bien. cortando ya, Tichiri. Sí, nada, yo no ya. escucho nada. Muy bien, denme un segundo, ¿ya? Un segundo. ¿Qué era Uywanaka? Animales. Animales. Naka como la S, sufijante para pluralizar. Naka, sí. Gracias, Miski. Y pampa, uywa son los animales de Silvestres, del campo. silvestres, correcto, muy Del bien, campo. excelente. Del campo, del campo. Del campo. Ujú. Animales del campo. ¿Cómo Ahora están, sí me compañeras? escuchan mejor. Sí, Ya, Walik, ya me conecta el cable, así que no va a haber problema. Decía, por ejemplo, huancu es conejo, ¿sí? Pero de forma muy general, ¿sí? Entonces, algunas veces van a escuchar otras denominaciones para conejo, pero eso va a depender mucho de la especie, ¿no? Entonces, hay también diferentes especies de conejo, ¿no? El más común tal vez es el cututu, ¿no? El cututu, dicen en algunos lugares, el conejo, ¿no? Al huancu, ¿ya? ¿El quiz? Cututu, no, los cuis, exacto, ¿sí? Los huancos como tal va a ser conejos en general. Entonces, puede haber nombres específicos para cada variedad de conejo, ¿ya? A ver, achacu, ¿no? Es el ratón, ¿ya? Estamos hablando de pampa uywa, achacu, ¿no? Jararanco, ¿no? Lo que decían Jaira jararanco, ¿no ves? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lagarto, ¿ya? Ahora, igual, hay varias denominaciones, ¿no? Es muy típico de esta región. Por ejemplo, muchas veces se utiliza como medicina, no sé si algún momento Ajá, han utilizado, ¿sí? Es muy bueno, de hecho, ¿sí? Entonces, obviamente, todo hay que manejar de forma sostenible. No es que van a agarrar a todos los lagartos, sino será unos Ahora, 2 al año, más, ¿no? perdón, Entonces, Yatichiri, ¿este lagarto es como el de que viene del oriente o es el otro? Porque hay otro, ¿no ves? El otro lagartito que está corriendo por ahí. exacto, es eso. Estamos hablando de la región andina, ¿ya? Ya. Entonces, el jararanco. Ahora puede haber, he dicho, otras denominaciones. Por ejemplo,
hay una variedad que me gusta, que no hace nada, siempre me gustaba manejar cuando era niño, el sutuayo, que no sé si corren, alguien conoce. los que corren, sí. El que Ese corre. se Todos esconde. corren, ¿no? Pero el sutuayo No. era, y no te hacía nada, era el menos Sí. temido, digamos, ¿no? Chiquitito, ¿no? Ahora, el Chiquitito, que sí. temía más yo era el chojñajararanco, ¿no? El que se utiliza para medicina, ¿no? Entonces, un Ah. lagarto verde, ¿no? Pues eso, Ajá. el que daba miedo, ¿no? Entonces, puede haber también algunas variaciones o denominaciones en función a la especie, ¿ya? Tenemos el armadillo, el kirki, ¿no? Todos Ujú. seguramente han visto, ¿no? Por Sí. ejemplo, antes era muy frecuente en Carnaval de Oruro, todos bailaban con matraca del kirki, ¿no? Sí, Riquirquincho. El Luego quiquincho. tenemos lo que es el chulo o el chulo, ¿no? El puma, ¿ya? El puma. Estamos hablando igual del puma andino, ¿no? Igual existen, ¿ya? Luego tenemos el uturuncu, que sería el tigre, ¿sí? Uturuncu. Luego tenemos lo que es el caira. Caira es la rana, ¿ya? Y el jampatu es el sapo. En un momento vamos a ver. Caira, la rana. Luego el mono, el cusillo, ¿no? Jampatu, ¿cómo Incluso está es? personificado, ¿no? Por ejemplo, van a ver unas danzas como el quena quena, ¿no? El cusillo, ¿no? Entonces tiene una máscara, toca tambor y es el bufón de la fiesta, ¿no? Es el que hace Sí. bromas, digamos, ¿no? Cusillo. Tiene que hacer reír a la gente, ¿no? Entonces, cusillo es el mono, ¿ya? Cusillo, el mono. Luego, la vaca, hemos dicho que no hay nombre propio, entonces solamente se ha fonetizado que sería huaca, ¿no? Huaca. Tokori es el bailar, ¿no? Waka tokori, Huaca tocor. Tocori viene de tocoña, que es bailar, ¿ya? bailar, ¿no ve? Ujú. Sí. La vaca bailadora. Sí, la danza de la vaca. Danza de la vaca, más o menos, ¿no? Huaca Sí. tocor. Ujú. ¿Ya? Sí. Luego, por ejemplo, no quiero decir, quiero especificar, digamos, si es macho o hembra, ¿no? Entonces, orcovaca va a ser el toro, ¿sí? La vaca o el toro, ¿no? Macho, ¿ya? O orco es macho para animales, eso también importante anotar, ¿ya? Entonces no es como hemos dicho en las personas, el hombre es chacha y el guarni es mujer, ¿no ve? Aquí, Ajá. orco es macho, ¿ya? Macho. Ay, más porque no tape, ¿sí? Y cacho va a ser la hembra, ¿ya? Orco y cacho, ¿ya? Orco, cacho. Entonces, quiero decir algunos animales, por ejemplo, cuchi, digamos, ¿no? Que es cerdo, ¿no? Entonces, voy a decir orco cuchi, voy a decir cachu cuchi, ¿no? Para aclarar, ¿no? Si es hembrita o es machito, ¿ya? Por ejemplo, siempre escuchaba, ¿no? En la ceja, por ejemplo, cuando compran cordero para... Eso iba a decir, que de los animales es importante, ¿no? ya, dice, ¿no? Entonces, orquetu, Ajá. paso de mai, dice, ¿no? Entonces, orco es macho y cachu es hembra, ¿ya? Bien, seguimos aquí. Chanchulo, cuchi, o algunos también dicen huirajocha. ¿A alguien le suena? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra, Sí. huirajocha? Sí, sí. ¿Qué significa? A ver, otro significado que no sea Caballero. cerdo. ¿Dónde está tu enamorado, creo? Alguna vez he escuchado. Yatichiri. Caballero. Ya, caballero, muy bien. Huiracocha. Yo creo que escuché ese lado, algo relacionado con Tiwanaku, más o menos. Ah, ya, huirajocha, ya, también. Huiracocha, pero es el rey Exacto. del dios del sol. Entonces, huirajocha, por ejemplo, en la cultura tihuanacota va a ser lo máximo, ¿no? En este caso, Sí, es el el dios. sol, ¿no? Ajá, Huirajocha. dios sol. ¿Ya? Ahora, según nuestro contexto, huirajocha es caballero, ¿sí? Entonces se refieren a las personas, como decir cara más o menos, ¿ya? Así más o menos, ¿no? Esa es la jerga que se utiliza, ¿ya? Entonces, a esa denominación también se le da a lo que es el chancho, ¿ya? Entonces, cuchi o huirajocha, ¿ya? ¿Cómo se dice ratón? Chancho. Ratón, achaco. Achaco. Hemos dicho, hace un momentito.
¿sí? Entonces, eso del chancho. Entonces, lo que decía, ¿no? Por ejemplo, quiero decir chancho hembra, ¿no? Entonces, cacho, cuchi, ¿no? Chancho macho, orco, cuchi. Entonces, así más o menos se va a ir aplicando, ¿ya? Luego tenemos el gatito, ¿no? El gatito. Todos creo que tenemos, ¿no? Pisi, ¿no? Pisi. Ese va a ser el gato, ¿ya? Pisi. Ahora tenemos lo que es la boa, ¿no? La boa. Generalmente existen aquí, pero son pequeños, ¿no? No como en el oriente, ¿no? Entonces, churisiki va a ser lo que es la boa. Churisiki. Y víbora es lo que existe con mayor frecuencia, va a ser el asiro, ¿ya? Asiro. Estos animales, por ejemplo, son muy emblemáticos en esta parte, ¿no? Por ejemplo, van a ver en esculturas de piedra en Tiwanaku, en Huancane, van a ver, ¿no? En las estelas, en los monolitos van a ver tallados lo que es la víbora, ¿ya? Entonces tiene un significado especial, la víbora, ¿ya? Y también, por ejemplo, el día jueves se dice Illapuro, que viene o que tiene relación con lo que es el rayo, ¿no? Entonces significa eso, ¿no? El asir. Entonces, hasta tiene mucho significado en tema de los sueños, el tema del asir. O por ejemplo, ¿no? Cuando estás caminando de repente se te aparece, ¿no? Entonces te cruza a la izquierda o a la derecha. Cuando es a la izquierda es malo, cuando es a la derecha es bueno. Entonces, ¿Y en el sueño? las formas, los colores, ¿no? Entonces, hay mucho significado detrás de esto, ¿sí? Asiro víbora. Luego tenemos lo que es la víbora cascabel, que es el catari, ¿no? Catari. El catari va a ser la víbora cascabel, ¿no? Y también existe, ¿no? El catari. Tenemos la gaviota, ¿no? El qeyua. Gaviota qeyua. También lo que es el gavilán, ¿no? El mamani, ¿no? Por eso tal vez el apellido, ¿no? Entonces todos los que apellidan Ay, qué mamani se bonito. pueden cambiar a gavilán también, no hay problema, ¿no? En castellano. ¿Ya? Entonces, mamani, el gavilán. Oseca o jucumari va a ser la lechuza. ¿Conocen la lechuza? Sí. Sí. Sí, ¿no ven? Entonces, Ahora, eso es ¿El oseca o chuseca es jucumari. lechuza? ¿qué otro es el jucumari? Porque el oso es el jucumari, ¿no? Sí, oso yo lo Oso conozco. también va a ser el jucumari, ¿no? Ya. Hampatu, lo que decía hace un momento, ¿no? Es el sapo, ¿ya? Hampatu. Luego tenemos el asno o calacayo, ¿no? El burro, ¿no? El burro. Calacayo. Generalmente se le dice en el campo calacayo porque es el animal que soporta mayor carga y puede caminar, ¿no? No tiene El grillo, dificultades, ¿cómo ¿no? se dice el grillo? ¿Perdón? El grillo. El grillo. A ver, vamos a ver si está aquí. Si no, voy a buscar, ¿ya? La oveja, uija, igual fonetizado nada más, ¿ya? Y uija. El perrito, ¿no? El ano. Va a ser el perrito. Luego tenemos la llama, que sería carwa. Carwa. La llama, carwa. Tenemos lo que es el venado, ¿no? Que sería la taruja. Chiri, una consultita. Lo que dice la llama es carwa. ¿A la alpaca también se le dice eso? Alpacho. Y alpacho es la alpaca. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, aquí puede haber una variación, ¿no? Algunos lugares dicen caura, ¿ya? Entonces, simplemente igual que huevo, ¿no? Cauna, canua, ¿no ve? Entonces, igualito, ¿ya? Una variación, ¿no ve? De cambio de los consonantes, ¿no? La W y la R, ¿no? Carwa o caura, ¿ya? Lo mismo. Ahora, lo que me decías es el alpacho. Eso es la alpaca, ¿ya? Alpaca. Alpacho, la alpaca. ¿Ya? Bien. Taruja
venado, ¿no? Paruja, venado. Chapi camaque, chapi espinoso, ¿ya? Espina chapi. Chapi camaque, el erizo, ¿ya? Ahora aquí tenemos lo que es el camaque, el tiula, ¿no? El zorro, ¿no? Lo que hemos dicho al tío, ¿no ve? Lari, tiola, ¿no? Ahora aquí solamente hemos puesto dos nombres, ¿no? Zorro, camaque o tiula. Por ejemplo, Elías Reinal, ¿no? Si le ubican, ahí María Tacañani, ¿no? En Facebook. Él dice que hay más de 52 denominaciones para el zorro, ¿no? Yo podría enlistar algunos, pero no creo que llegue a 52, ¿no? Entonces les dice, por ejemplo, Camaque, Tiula, Lari, Pampaano, Antuco, Antonio, no sé, ¿no? Por ejemplo, ahorita he dicho unos 6, nada más. Entonces, puede tener diferentes denominaciones, ¿ya? Entonces, Camaque o Tiula es el nombre o los nombres más comunes que se le da al zorro, ¿ya? ¿Alguien conoce otro nombre que no haya dicho del zorro? Lari. Lari, ¿ya? ¿Otro? No, tiula. Antonio también le dicen, no Sí, sé por qué. Antonio, sí, Antonio. también. Por ejemplo, hay muchos cuentos, ¿no? De Aymara, en el cual se le dice que se transforma en persona y se tiene el nombre de Antonio, ¿no? Antonio, y va a conquistar a las cholitas, ¿no? Por ejemplo, el zorro, perdón, es un animal mítico, ¿no? O sea, por ejemplo, según la tradición aymara, el zorro es muy astuto, es muy hábil, ¿no? Pero siempre pierde en todos los cuentos. Siempre tiene que perder, ¿sí? Es el animal que pierde en todo. Tibula. Tiene un significado especial. Por ejemplo, el Felix Klein ha descrito cómo es la situación, ¿no? Tibula le dicen acá. Claro, tibula, ¿sí? Entonces, el zorro en otro contexto, en contexto occidental, por ejemplo, en las fábulas de Esopo, o sea, en algunos, en la mayoría, va a ganar el zorro, ¿sí? Pero en contexto andino propiamente, el zorro siempre va a perder, ¿no? Entonces, ahora eso tiene un significado, ¿no? En el contexto andino se maneja lo que es lo comunitario, ¿no? El Ain, el Minca, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, el tiula, como es astuto, como le gusta ganar de lo fácil, entonces siempre le van a dar ese significado de perdedor al final, ¿no? Pues hay muchos cuentos. A ver, otro día vamos a leer algunos cuentos. ¿Ya? Y a Tichiri, Sí. en Camacli, ¿también se les dice a las personas? ¿Qué diferencia hay? Camaque también va a ser zorro en todo caso. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Camaque. Sí. Ahora, a las personas puede ser tal vez como algo despectivo, ¿no? Pero a las personas como tal es jaque, no es camaque. No he escuchado decir jamaque, pero de una manera sí despectiva. Exactamente. ¿Sí? Este jamaque. Exactamente. Creo que es como que le dijeran vividor, algo así, ¿no? Sí. Más o menos, ese es el significado del zorro, ¿ya? Ahora depende, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en un contexto occidental, el zorro, por ejemplo, conocí a algunos jugadores cuando jugaba fútbol, le decíamos zorro porque era muy habiloso, o sea, ¿no? O a los arqueros también, ¿no? Porque, por ejemplo, según las tradiciones, por ejemplo, mi papá cuenta, los arqueros antes se ponían en los guantes la cola del zorro, ¿no? Y seguramente ahora han debido ver, ¿no? En la ceja, en algunos lugares, ven en la cola del zorro. ¿Han visto la puntita, no ven? La cola del zorro. Ahora, eso no solamente es para que no te metan gol, ¿no? Eso sería en contexto de fútbol, ¿no? Para jugar. Pero por ejemplo, para nuestro cotidiano vivir, se utiliza como amuleto, ¿no? Para que no te llegue la maldición o para que tengas suerte. Para muchas cosas se utiliza. Entonces van a ver en llaveros, van a ver en carteras, es la cola del zorro, ¿no? Entonces. Como las patitas del conejo. Más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, siempre veo en la ceja cada vez que voy, paso por ahí y venden, ¿no? Como llaveritos están ahí ofreciendo. Ahora, si es punta a punta, tiene el precio es más elevado. Si es de la punta
Ya sin la punta, digamos, pero la colita entonces tiene otro precio, ¿no? Es más barato. Entonces, hay que ver también eso, ¿no? Entonces es interesante del zorro. Luego tenemos lo que es el añutaya. ¿Conocen el añutaya? El zorrino. Zorrino, ¿no? Sí. Es un animal nocturno, ¿no? ¿Sí? Añazo. Cuando se te aparece, echa un perfume, pero es de esos perfumes buenísimos, ¿no? Que no se te quita 6 meses, ¿no? Entonces, es el añutaya, ¿ya? Es el Añazo añutaya. también se lo dice, ¿no? Yatichiri. ¿Perdón? Añazo también creo que se le dice. Sí, también he escuchado, añazo, ¿sí? Entonces, el mismo Sí. añutaya, ¿no? Añazo. Ahora, el añutaya también, ¿no? Depende, ¿no? Si te aparece, puede ser malo, puede ser bueno, ¿no? Y ahora cuando te orina, digamos, cuando te echa el perfume, ¿no? Ahí estás, ya, hasta te puede... Chao. Ella no se te va a acercar nada. Sí, es feo, ¿no? A mí una vez me pasó eso, ¿no? Cuando era muy joven iba a jugar a fútbol, ¿no? Entonces regresaba muy tarde y una vez se me apareció, ¿no? Y me echó su famoso perfume y estuve, creo. Mi ropa nunca salió, ¿no? Pero yo al menos estábamos 3, 4 días así con ese olor, ¿no? Que no podía aguantar. Luego tenemos lo que es el jucumari, ¿no? El oso, que decíamos, ¿no? El oso, el jucumari. El oso jucumari. De hecho, existe Yatichiri, aquí en ¿cómo La se Paz. dice vicuña? Vicuña, se dice wari. Wari. ¿Se acuerdan de nuestra primera canción? Wari, guaguita, huicoñ, guaguita, ¿no ves? Wari es vicuña, ¿ya? Ya. Luego el chiñi, que sería el murciélago, ¿ya? Chiñi, murciélago. Luego tenemos el pili o el uncalla. El uncalla es el nombre más común, ¿no? Es el pato. Pato, uncalla. Tenemos lo que es el gallo, es el canca, ¿no? Canca, el gallo. Ahora este canca también tiene otro significado, creo que en algún momento hemos hablado, ¿no? Entonces, canca es la mugredad, ¿no? Canquiturasin, dice, ¿no? Entonces, raspate, frotate en la mugre, ¿no? Entonces, canca puede ser gallo o puede ser la mugre, ¿no? Entonces, va a depender tal vez del contexto, ¿no? Entonces, canca, gallo, ¿ya? Hualpa es la gallina. La choca. No. Es como su Choca. Ajá. Su nombre. Sí. Ave. Ya, luego tenemos lo que es el águila, que va a ser el paca, ¿no? Paca. Ya, paca, el águila. ¿Cuál es la choca, dijo profesor Yatichiri? Choca es choca. Esa choca en el lago, ¿no ve? Exactamente. Una ave negra. Como un una ave pato negra. negro. Sí, sí. ¿Puede escribirlo? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe, por favor? Ya, muy bien. Choca. Ahí está. Choca. ¿Ya? Por ejemplo, es un alimento típico de los urus, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en Iruitos, en Jesús de Machaca hay una etnia, ¿no? Ajá. A las orillas del río Desaguadero. Entonces, ellos comen esto, ¿no? Cazan esto. Y de esto van Pero esto no es también pato, ¿verdad? No, es un animal negrito, ¿no? Es Igual es navega como en un el pato que agua. está ahí, ¿no ve? En Pato el negro, balcón. me dicen. Sí, y yo, Exactamente. es como un patito. Sí, Rica es la carne. Sí, delicioso. Así nunca he como comido. Una patito vez vi, pero chiquito. no me gustó. No comí, no les podría decir. Ay, es rica, Yatichiri. ¿Es muy rico? Y si lo preparan bien. Ajá. Según ellos dicen Debe ser que de eso ese, ¿no? te dan una vida eterna, te rejuvenece. Ay, Voy a ir después del COVID voy a irme a comer choca entonces. Vamos todo, vamos todo. Vamos a comer ají de choca. Como la Bueno, salsa de voy a choca. probar algún momento. Al horno. Ya. Choca. Luego tenemos lo que es el pájaro en general, ¿ya? Hamachi. Hamachi. Entonces puede haber chutu hamachi, qillu hamachi, ¿no? Se dan nombres, denominaciones
en función a la forma, a la especie, ¿no? O algunos tienen otras denominaciones, por ejemplo, conocen el pucu pucu y el tiki tiki, ¿no? Entonces, hay varias aves, ¿no? Entonces, pero en general, aves como tal, va a ser hamachi, ¿no? Hamachi. Pero en este caso, hamachi lo estamos diciendo como pájaro, ¿ya? Hamachi. Luego tenemos el loro, ¿no? Que sería el haya. Haya, el loro. Ahora el pollo, ¿no? El pollito. No la carne, sino el pollito, el bebé, ¿no? Es el chiuchi, ¿ya? Chiuchi. Ahora eso también se da por la forma, ¿no? ¿Cómo expresa, no? Chiu, 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 dicen, ¿no ven? Cuando son bebecitos, entonces, por eso se les dice chiuchi, ¿ya? Chiuchi va a ser el pollo. El ñandú, el suri, ¿no? Suri, va a ser el ñandú. Luego tenemos el cóndor, ¿ya? Cóndor. El cóndor, al cóndor se le dice el malcu o algunos dicen kunturi, ¿ya? O malcu kunturi, dicen, ¿no? Entonces, la denominación que más se utiliza para el cóndor va a ser el malcu, ¿ya? El malcu. Actualmente ya no hay, ¿no? Solamente existen en ¿Hay la algunos palabra lugares. chiuli? ¿Perdón? Chiuli. ¿Denominación para qué es eso, perdón? ¿Chiuli? Lo que dice pollo, yo he escuchado decir chiuli. Ah, ya, también puede ser chilui, no hay problema. ¿Sí? Ya, eso, ¿no? Entonces, cóndor, malco. El siwicara, el buitre, ¿no? Siwicara, el buitre. Luego tenemos el perdiz, ¿no? Perdiz que va a ser o el pisaca. El nombre más común, el pisaca, ¿ya? De hecho, he visto ahora criaderos de pisaca, ¿no? Porque tiene unos huevos bien deliciosos, ¿no? Sí. Entonces, ahora he visto criaderos de perdiz. Y su carne también es... Entonces, como galleta. pisaca, como galleta, ¿comen? Sí, es bien deliciosa, yakichiri. Sus huesitos. Sí. Sus huesitos. Ah, no. Como no galletita se come. Así, Ah, hervido. El interesante. huevito nomás yo comí. Igual hervido es igual, sí. Putitos. La sopa. En Ya, Cochabamba. es el perdiz, el pisaca. En Cochabamba, Clisa. wow, interesante. Ajá. Aquí En en La Paz, Clisa, en Porfa he yakichiri. visto. Ah, en Clisa. En algún momento iré por ahí a comer pisaca. Luego tenemos el búho, ¿no? El jucu. Jucu, el búho. Luego el caballo, ¿no? Igual, caquelo o caballo. Caquelo, el nombre más común que van a escuchar. Caquelo, el caballo. ¿Ya? Caballo. Ya, Tichiri. ¿Sí? Al camari lo mismo sería cóndor o civicara. Al camari se escucha. Al camari, sí, Ave existe. María. Es el mariano, ¿no? Que conocemos, ese es el camari, ¿ya? El mariano. Ahora, eso, por ejemplo, siempre camina en pareja, ¿no? Ahora, si se te aparece solito, es mala suerte, ¿no? ¿De qué? Ahora, ¿Cuál, si cuál, están cuál? los dos, te va a ir muy bien. El mariano es blanco y, no, negro con, la pechera es blanco, ¿no? Sí, ¿Sí? el Ave María. Es suerte María. Exactamente. Suerte mariano. Mm, Ese es el y a camari, ¿ya? Tichiri, una preguntita. Sí. Y a Tichiri hace rato decía que vicuña, a la vicuña se le dice wari. Tenía, Sí. no sé si estoy en lo correcto, pero tenía entendido que wari o guarito era la criita, digamos, la mezcla de la llama con la alpaca. No Y sabría la vicuña con responder. llama era guanaco, si no me equivoco. Claro, es el guanaco, ¿ya? Wari, o algunos también dicen wicuña, pero wicuña, por ejemplo, eso sería la vicuña.
Vicuña, Wari, Vicuña. Entonces, wari? el nombre que se le da es esto, ¿no? El Wari va a ser Vicuña. Ah, ya. Ahora, el guanaco es lo que dices, el animal híbrido, ¿no? Ya. Entonces, guanaco va a ser diferente. Entonces, Wari va a ser Vicuña. Ahora, ¿qué me decían? ¿Otro animal? Ah, ya. Entonces el wari no es la mezcla de la llama con la alpaca. No. Yatichiri, la diferencia, mamani, Mamani, gavilán hemos dicho, ¿no? No, no es águila, Yatichiri. Yo tenía entendido que era águila, no dijo águila. Gavilanes, mamani. paca, dijo Avilán, águila. Paca va a ser águila, ¿no? Paca va a ser el águila. Paca, el águila. Y mamani va a ser el gavilán. Ya. ¿Qué otro animal era? ¿Otro que me preguntaban? Yatichiri, yo he escuchado salca uigua. ¿Perdón? Yo he escuchado salca uigua. Ah, ya. Salca es, a ver, como huraño. ¿Entiende que es huraño, no ve? Ajá. Eso es salca. ¿Ya? Wali saltawa, dice, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, si fuera una vaca, ¿no? Entonces, Wali saltawa, ¿no? Entonces, alguien que no se deja agarrar, eso es salca. ¿Ya? Entonces, cuando decimos salca uiwa, puede ser un animal bravucón, ¿no? Entonces, algunos también salca van a utilizar para animales salvajes. Algunos, ¿no? Muy pocos casos. ¿Ya? Pero salca tiene esas características, ¿no? De que no se deja acercar, ¿no? Como el chúcaro, así. Exacto, como el chúcaro. Eso es el salca, ¿ya? Entonces, es un adjetivo el salca. Ya. ¿Alguien quería preguntar? ¿Qué es uigua? ¿Ah? Animal. Animal, uigua, uiguanaca, animales. Chihuanco, Yatichiri, ¿es aymara? Sí he escuchado, posiblemente sí, no les sabría decir exactamente. He escuchado chihuanco. Chihuanco, el pajarito negro con su pico amarillo que se chihuan. Exacto, ¿no? En La Paz antes había hartos, cuando era chica me acuerdo en el jardín llegaba el chihuanco. Ahora ya no veo chihuancos. Posiblemente sea aymara, ¿no? No. Sí. He escuchado algún momento, pero no sabría decirle exactamente. Era un pajarito, un pájaro negro, porque no es pajarito, es pájaro, pero nomás. Y siempre estaba en La Paz cuando era chica, yo me acuerdo, siempre había chihuancos. Y estaba ahí, chihuahua. Y los estaba chillando. Pero ahora no los veo. Sigue habiendo, Deben seguir habiendo, tal vez, ¿no? Sigue habiendo. Pero parece que algunos animales han migrado, ¿no? A otras regiones, a otros lugares donde tienen las condiciones para poder sobrevivir, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? El Paloma. gorrioncito, pichitanca, creo que se le dice, ¿no? Pichitanca. Paloma es urpila. Urpila, no, también hemos cantado de la urpila. Ah, paloma. Urpila, paloma. Chiuchi, Yatichiri. Pollo. Chiuchi, pollo hemos dicho. Pichitanca. Pichitanca. Chiuchi, sí. Pero papa, chiuchi, ese pajarito pequeño. Pichitanca. Ese es el avecito pequeñito, ¿no? Pichitanca, ¿no? Hasta hay una canción, a ver, voy a recopilar. La pichitanca, kunats, unchukista, monires, anquistas, los mantayistas, ¿no? Entonces, ese es el avecito, ese pequeñito, no sé cómo se llama en castellano, ¿no? Pichitanca. Yatichiri, traiga la canción para aprenderla. Vamos a cantar, pues no tenemos mucho tiempo. Gracias. Pichitanca, gorrioncito significa gorrión. Sí, eso. Ya. ¿Algún ¿Alguien animal se más? durmió? Creo que alguien se durmió. Sí, alguien se ha dormido. Alguien se ha dormido, ¿no? Pobrecito. Ya, vamos a silenciar y activan sus micrófonos, ¿ya? Para no escuchar cómo duerme. Ahora sí.
¿Qué animal nos falta? Quería preguntar. A ver, Pato. Al pato. Pato, hemos dicho pili o uncalla, ¿sí? Serpiente. Serpiente, asiro, ¿no? Hemos dicho variedades, ¿no? Así, sí. ¿Cómo era lo Cordero. del sueño, Yatichiri? Cuando te sueñas. Ah, embarazo es eso. De mujer. Varón, un embarazo de un varón. Varón. Bueno, yo me soñaba así, tuve una nena. Yo Cordero. me he soñado igual, con varón. víbora y tuve una nena. La víbora como tal puede tener diferentes significados. Por ejemplo, generalmente está relacionada con enfermedades, ¿no? Con algo malo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando van a ver algunos dibujos, por ejemplo, de, ¿cómo se llama este narrador famoso? Van a ver, ¿no? La víbora representa el infierno, ¿no? La parte infernal, ¿no? Entonces, tiene un significado malo, ¿ya? Un significado malo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando ya no están en edad de embarazo, digamos, ¿no? Si te sueñas con la víbora, básicamente es para que te enfermes o para que salga algo malo, ¿ya? Ahora, obviamente, cuando estamos en época de fertilidad, digamos, va a ser embarazo varón. Ahora, eso también depende mucho, ¿no? Es como la autosugestión, ¿no? Entonces, si crees en esas cosas, se te va a cumplir, pero si no crees en esas cosas, posiblemente no, ¿no? Pero de alguna forma, yo algún momento yo no creía ya, ¿no? Pese que yo de niño he nacido en ese contexto, ¿no? Pero hay algunas, por ejemplo, enfermedades que nadie te cura, pero sí te cura el yatiri, ¿no? Entonces, o digamos, te mira la suerte el yatiri, entonces te acierta, ¿no? Hay algunas cosas que te van mal, o sea, en todo, o sea, no puedes. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, y por tu ajayo, ¿no? Es maldición, es ajayo, es esta cosa, ¿no? Claro. Te hace eso y ya te va bien, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo combino un poco, ¿no? De esas cosas, ¿no? No me olvido un poco. Bien. Sí, ¿Algún animal más? Tortuga y atichiri. Tortuga. A ver, no sé exactamente. Voy a averiguar para mañana, ¿ya? Tortuga. Pescado y atichiri. Pescado. Chayo. 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 Ese es el pescado en general, ¿ya? Hemos dicho Hormiga. hormiga, quisimirita. Ah, no nos dijo, creo, de insectos y atichiri. Sí, voy a poco a poco, ¿ya? Quisimirita, quisimiri. Liqui. O leque es el ave igual, ¿no? Ave, leque. Leque, es el ave, ¿no? Que dice lec, ¿no? Siempre a las personas, o sea, por ejemplo, una persona quiere ir, ¿no? Voy a sorprender, ¿no? A visitar, pero leque te hace ver, ¿no? Y el perro ya te ladra y ya está, ¿no? Ya te descubrieron, ¿no? Entonces, es un comunicador el leque. ¿Ya? Cordero y achitiri. Cordero, y hija nomás, o hija nomás. Orco hija. Orco y hija, corderito, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué animal más? León y atichiri. León, wow, buena pregunta. Voy a averiguar igual, ya posiblemente haya. Y el puma y atichiri. Puma hemos dicho, ¿no? ¿Qué hemos dicho, puma? Era el... Chulo, exactamente, el chulo. Ya. Bien. Kuna estampis, kuna uyuampis. El tigre. El uturunco. Uturunco. Zorrillo es añatuya, ¿no? Añatuya, correcto. Ese zorrino que que parece grande, pero que es pequeño, ¿no? Cuando te aparece, se separa, ¿no? De las manitos, ¿no? Y su cola ¿no? Parece más grande que una persona. Y te asusta. Y encima supuestamente también cuando te hace pipí ya es que ya, chao. Mala suerte, ¿no ves? Ya hasta eso más te hace. Sí, y
Y eso pasa cuando le molestas o cuando interrumpes, digamos, su espacio, digamos, ¿no? Claro, de Pero- miedo, ¿no? Se defiende. Exactamente, se defiende, es una forma de defensa, ¿ya? Y cuando se te No, cruza el Ahora, el zorro, quirquincho y, ¿no ve? Por ejemplo, en el oriente se come, ¿no ve? No sé si sí. es el mismo, es más grande en el oriente. ¿Qué cosa? ¿El tatú? ¿Cómo se llama en el oriente? No, el quirquincho. En el oriente es más grande, pero no me acuerdo. Quirquincho. Sí, pero otra cosa le dicen. Tatú. El Tatú. tatú, sí. El tatú se lo come, ¿no ve? Pero el quirquincho no. Más chiquito es, ¿no ve? Claro. En la parte andina, básicamente, quirquincho creo que no se come, ¿no? No se come. No se come, porque es más bien para buscar, o sea, en la parte, digamos, busca, desentierra, así cuando hay Brujerías. brujerías, ¿no es? Claro, claro. Por ejemplo, los ¿Y el callahuayas quirquincho es el utilizan armadillo de quirquincho. Atichiri? Sí, el ¿Es el armadillo. mismo? El mismo. Sí, es el mismo. Tal El vez sus tatú varillas es son el mismo diferentes, ¿no? que el quirquincho, no. Más grande es el tatú, ¿no? Claro, es un poco más grande. Sí, pero son de la misma especie, digamos, ¿no? Pero debe ser diferente. Por ejemplo, he visto en Oriente, hemos comido, ¿no? Igual, tiene Ahora las parece mismas pollito. características. Es Pollito. más delicioso. Por ejemplo, desde mi experiencia, el carne más rica que he probado es el tatú, ¿no? Sí, tiene, o sea, es como un pollito así, sin sabor a pollo. Sí. Ya, del quirquincho hablaba, ¿no? Por ejemplo, los callahuayas, que son los famosos yatiris, utilizan, Sí. por ejemplo, cuando son brujerías, por ejemplo, utilizan el quirquincho, ¿no? Para Entonces, encontrar, ¿no? el quirquincho es el Con el que quirquincho va a va. buscar y va a encontrar, ¿no? Generalmente las brujerías se hacen dentro de la misma casa, ¿no? Entonces, entierran ciertas cosas, entonces va a encontrar eso. ¿Ya? Mi abuelo Para eso me utilizan contó. el quirquincho. Ya, Tichiri, el Sí. quirquincho también, cuando lo tienes en casa, te da también una suerte económicamente, ¿eso es verdad? Uy, eso no les sabría decir, no sé exactamente. Sí, No hay posiblemente que sí, ¿no? tenerlos a los quirquinchos. Están en O extinción. sea, sí, dicen que si lo tenemos así de sequito, como adorno, y está en casa y le crecen los pelitos, dicen que nos va a ir bien económicamente. Cuando le crecen los pelitos. Sí, cuando se pela, Pobrecito. Cuando está peladito dice que no. Dicen, ¿no? así, Posiblemente sí, ¿no? Posiblemente sí. Por ejemplo, yo veía hace años en Carnaval de Oruro, o sea, toda una comparsa tenía las matracas de Quirquincho, ¿no? Ay, pobrecito. Obviamente ahora está prohibido, ¿no? Pero creo que sigue habiendo esas prácticas, ¿no? O, por ejemplo, los famosos charangos, ¿no? Que eran del Quirquincho también. Ah, sí, en los changos, pues. Bien, ya, entonces, ya sabemos La animales, nos faltan vizcacha. insectos, ¿verdad? Vizcacha. Cacha. Vizcacha, huizcacha nomás. Huizcacha. ¿Han comido la vizcacha? Sí. no. ¿Y a Tichiri y Vizcacha con liebre es lo mismo? No, No. liebre es diferente. Liebre es conejo. La huizcacha también de esa familia, pero la huizcacha vive en los cerros donde hay rocas generalmente, ¿no? Y es difícil de atrapar, Escapa. ¿no? La Tiene vizcacha forma de se salen conejo, a ¿no? solear De un Tichiri. momento y apenas ven a las personas, se entran, ¿no? Sí, se entran. escapa. No se dejan ver. Ahora, ¿cómo pescan? He visto, por ejemplo, donde yo vivía de niño, venían unas personas con escopetas, ¿no? ¿Qué hacían para que las vizcachas, para atrapar, quemaban fuego, hacían humo? Entonces se llenaban sus madrigueras y salían las vizcachas, ahí los disparaban, ¿sí? Eso Y veía. porque huecos Ahora, vive. alguien me contaba en Potosí, ¿no? Creo que es hay un cuartel, Cala, no sé cómo se llama. Por esos cerros dice que hay harta vizcacha y ponen un alambre en sus madrigueras, ¿no? Y dan vuelta a los alambres hasta que se enreda en sus colas, ¿no? Y arrastran y así atrapan, ¿no? Entonces, hay varias formas de pescar, ¿no? Igual hay que Se manejar. paran de dos patitas. Qué pena. Exactamente, ¿sí? Se solean bien bonito, ¿sí? Pero Sí, es difícil son- de encontrar. Ahora, en Es algunos como entre lugares, conejo y ardilla, ¿no ve? más o menos. Una ardilla Por ejemplo, grande. Sí, en sí, Salar de sí. Uyuni
si haces un tour, digamos, de 3 días, la parada del segundo día te aparece, ¿no? Hay unos cerritos, justamente ahí es la parada donde almuerzas, entonces las Vizcachas ves en el cerro, ¿no? ¡Wow! ¿No? Sacas las fotos con el zoom, pero poco a poco van descendiendo, poco a poco van descendiendo. Cuando estás comiendo, ya están junto con las cocineras comiendo, ¿no? Ahí. O sea, y uno se Son pregunta, ¿por qué? curiosas. Ya son Son bien domésticos en curiosas. algunos lugares, ¿no? Como en ese lugar. Porque no hay comida, no hay nada, entonces están obligados a acudir, Ajá. digamos, donde hay personas, ¿no? Entonces ahí puedes sacar una de las mejores fotos. De la misma forma, el zorro. Por ejemplo, yo, para mí Sí. tengo esa tradición, ¿no? Si te aparece y se cruza al izquierdo, es mala suerte, ¿no? Y justamente esa vez estuvimos en el llegó, nos cruzó el zorro al lado izquierdo. Yo dije, no, ¿no? Y el chofer dijo, no pasa nada aquí, estos ¡Pum! son Choque. domesticados, ¿no? Entonces paró ahí, estábamos justamente con comidas y arrojábamos huesitos y venía, ¿no? Y se alzaba como un perrito y se iba también, ¿no? Entonces, ya son animales domésticos en algunas regiones por tema del, no sé, yo digo que tal vez es el cambio climático, ¿no? Ya no tienen el mismo hábitat, entonces ya están obligados a migrar a ciertos lugares donde sí pueden tener por lo menos alimento para el día, ¿no? Las Vizcachas, por ejemplo, había hartísimo. Cuando yo era chica en Obrajes, no es todos los cerros de ahí alrededor, pero ahora los han aplaneado, ¿no ve? Por todo lado aplanan. Todo era lleno de vizcacha, todavía por Pachumán y por ahí arriba. En el Algunos, cementerio Jardín de la Paz se ve todavía en ese cerro, Vizcachitas. Exactamente. sí. Sí, Antes Todavía hay. había miles de ahí, miles. Sí. Yo vivía por ahí en la tarde, en la noche caminaba y era así lindo, pero ahora ya pues los pobrecitos. Sí, bajan ahí al cementerio. En esas, así como en esos cerros así que son como de las ánimas, así en punta, ahí viven. Pero no hay en las ánimas, por ejemplo. En ciertos Sí, lugares. Exactamente. en el cementerio Jardín hay varios. Es que ahí era su lugar, su hábitat. Antes de que haya el Ya. cementerio, yo vivía por ahí y era así, harto había. Y como conejitos salen en la tarde. Sí, sí. Exactamente, les gusta solearse, ¿no? Siempre están ahí Sí. soleándose. Y son curiosos. Quieren ver qué Exacto. pasa. Y hay también una canción de eso, han debido escuchar, ¿no? A ver, ¿cómo dice? Esquina tinta, calamina tinta, sí, tinta sí, sí. ciscañani, ¿no? Sí. Como hasta abajo, mayas guainuchu, umta ciscañani. Exacto, sí. Sí. Entonces vamos a Esquina cantar tinta, también. calamina No tiene tinta. relación con eso. Bien. Ajá. Chacushtucueñan, ya terminaremos. Mañana vamos a hacer conversaciones y todo lo que nos falta, ¿ya? Ya. Vamos a cantar nuestra canción, Captir, Sautir, Capra y Milla, ¿ya? A la voz de Yatishiri, Maya, Yatishiri. Paya, ¿perdón? ¿Cómo se dice respuesta? Haisawi. Haisawi. Ya, gracias. Muy bien, ahora sí cantamos. Maya, Paya, Kimsa. Kaptir, sautir, kapa, imilla, taya, pampan, uñata, tiri, lupin, lumkatas, kayan, taisa. Kaptir, sautir, kapa, imilla. Kaptir, sautir, kapa, imilla, taya, pampan, uñata, tiri, lupin, lumkatas, kayan, taisa. Kaptir, sautir, kapa, imilla. Iya ukuyaka kumata lukas takin lukasiri kapta tamasai sauta tamasai kapin kayawai. Iya ukuyaka kumata lukas takin lurasiri kapta tamasai kapin kayawai. Harur kama. Harun Kama. Nunca más